treasure gold. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Yo voy a hablar de una de las tecnologías más impresionantes de los últimos siglos, que es la computación cuántica y las aplicaciones. Elon Musk dice que la ingeniería es lo más cercano a la magia, y ustedes lo van a ver cuando yo empiece a hablar sobre entrelazamiento cuántico, superposición cuántica y cómo todo eso se relaciona con la computación. Definitivamente, también les quiero decir que tienen que olvidarse de todo lo que saben de física clásica, newtoniana, porque si no se van a perder. A mí me tomó alrededor de 4 meses aceptar la computación cuántica. Es muy complejo de asimilar porque uno piensa muy lógicamente, pero eso es otra forma de ver el mundo. Así lo hizo el creador, así lo hizo Dios. Nosotros o los físicos nada más usan la matemática para intentar interpretarlo por medio de funciones matemáticas. También quiero hacer una aclaración. Yo voy a nombrar múltiples compañías. Yo no tengo ninguna relación financiera ni económica con ninguna de ellas. Están ahí porque tienen relevancia en el ecosistema de computación cuántica y también en la parte del blockchain y en el futuro que se avecina, que es el quantum blockchain, que es la siguiente fase del blockchain per se. Todos creen que la computación cuántica es algo que está muy lejano y están muy equivocados. Creen que es un futuro muy remoto que no va a suceder y no es así. Una vez que exista una computadora cuántica bastante potente, va a romper todo el sistema criptográfico clásico del mundo, lo que implica bancos, implica Bitcoin. Si el Bitcoin ahorita vale, no sé, creo que son $100,000, podría llegar a valer $0 si existiera una computadora cuántica capaz de romper la criptografía. Entonces, lo que quiero transmitir con esa imagen es que la computación cuántica va como la tortuga, va muy despacio, pero a paso firme. Y la industria pues cree que no va a pasar nada. Y no es así. Entonces ese es el mensaje de esta imagen, que entiendan que la computadora cuántica, a pesar de que ha hecho avances y va a paso lento, pero va a paso estable. De hecho, se estima que para el 2035 ya va a haber una computadora cuántica considerablemente con las capacidades suficientes para poder generar ataques a los algoritmos clásicos de criptografía. Vamos a hablar un poco sobre la agenda, que básicamente, para que ustedes entiendan y se lleven también la forma de pensar, como yo trato de ordenar mis ideas para entender un concepto, uno tiene que entender el fundamento principal. Es algo que también Elon Musk dice, principios principales. Porque si usted entiende los principios principales, usted puede transmutar y crear algo que no existe, porque usted no está agregando algo que ya existe, sino que usted está entendiendo los fundamentos para transformarlo en una solución nueva. Entonces vamos a hablar un poco sobre las revoluciones industriales, vamos a entender el dinero a través de la historia, cómo la humanidad le ha dado valor al dinero, vamos a entender cuál es la importancia del blockchain y el Bitcoin en la industria, vamos a hablar qué es el Quantum Day, qué es Post-Quantum Cryptography y exactamente qué es lo que está haciendo el ecosistema y cuál es la visión a futuro que yo veo que va a suceder en los próximos 2, 5 y 10 años y las implicaciones que eso tiene para Costa Rica y para ustedes también. Porque ojalá que también se enamoren de esta tecnología e ingresen y se hagan expertos en computación cuántica, porque tiene muchas aristas. Una de las características de las revoluciones industriales es la velocidad. Si ustedes entienden eso a través del tiempo, la velocidad depende del estado de la humanidad. Esa es una de las características, la velocidad. La otra característica son los cambios sistemáticos en los sistemas sociales y gubernamentales de los países, al haber una tecnología que cause esa disrupción. Si vamos a la primera revolución industrial, podemos ver que lo que impulsó esa revolución industrial, la primera. Entonces, la primera revolución industrial, lo que fundamentó su avance fue el ferrocarril y las máquinas de vapor.
Si ustedes entienden el primer concepto que yo hablé sobre la velocidad, no todos podían tener una máquina de vapor, no todos podían tener ferrocarriles, solo las personas que tenían mucho dinero para invertir, ¿cierto? Entonces, la exposición y la proliferación global era contenida. Vamos a la segunda revolución industrial. Entonces, vamos viendo, recuerden la velocidad, ¿verdad? La primera revolución industrial era una velocidad de cambio disruptivo y transformativo de la sociedad económica y global, un poco lenta, pero ya entramos donde está la electricidad y ya viene la manufactura de procesos y cómo las sociedades empiezan a generar esa maquila, ¿verdad? Entonces esas transformaciones se empiezan a acelerar mucho más profundo. La siguiente. Vamos a la tercera revolución industrial, donde ya venimos a ver lo que son los semiconductores, todo lo que tiene que ver con mainframes, todo lo que tiene que ver con computación, internet, computación clásica. Y esto aceleró todo lo que tiene que ver con transacciones financieras, por ejemplo. Siguiente. Esto también es muy importante que lo entiendan. Tienen que entender estos cambios transformativos, porque si no, ustedes no pueden predecir el futuro. Los visionarios no son personas que se pegaron en la cabeza y ya, algunos sí, pero también ellos entienden esto que yo les estoy diciendo, porque ellos pueden ver cómo todas estas tecnologías a través del tiempo se van interconectando para crear soluciones que no existen. Estamos actualmente en la cuarta revolución industrial, que está siendo liderada por varias tecnologías. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial. No sé si ustedes vieron que Amazon anunció que no va a contratar alrededor de 500,000 personas, creo, en los próximos años, porque van a hacer todas sus fábricas con robots. Es un cambio disruptivo grave, ¿no? Profundo. La velocidad, acuérdense de la velocidad. La inteligencia artificial lo que viene a hacer es un catalizador disruptivo, transformativo, social, geopolítico, profundo, con consecuencias que no las hemos dimensionado aún. Entonces, en esta cuarta revolución industrial, donde estamos actualmente, yo me voy a enfocar en dos de las tecnologías, que es el blockchain, y específicamente desde un punto de vista tecnológico, cómo la computación cuántica lo va a impactar. ¿Será que lo va a destruir? Si lo destruye, el Bitcoin se va a cero. Chao, Bitcoin. O más bien lo va a reformar y vamos a entrar en un mundo diferente donde los principios de mecánica cuántica van a permitir crear un quantum blockchain, que ese es el futuro, el quantum blockchain. Es muy importante que entendamos que a través del tiempo el dinero es algo que la sociedad ha venido dando como un consenso. En su momento fue el oro, en algún momento fueron las vacas, el fiat, las conchas, la sal. Y si ustedes reflexionan sobre todo lo que yo he hablado hasta ahorita, ¿a qué le estamos dando valor? A las criptomonedas. Es muy importante este slide porque yo quiero que ustedes entiendan de nuevo cuál es el impacto estratégico que va a tener esto sobre el blockchain. El blockchain no solamente son criptomonedas, el blockchain son contratos inteligentes, tokenización de activos, criptomonedas, finanzas descentralizadas, industria, juegos, NFTs, informática, o sea, todo esto corre sobre el blockchain y todo esto se puede ir al suelo una vez que haya una computadora cuántica suficientemente poderosa para romper, como mencioné al principio, todos los esquemas criptográficos clásicos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una parte de Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Fue su primer lock que hizo del blockchain. Si ustedes entienden, es muy importante que entiendan la metafísica del mensaje. ¿Por qué él escribió esto? En el 2009 los bancos quebraron por malas decisiones y el pueblo o la gente tuvo que financiar esos bancos para rescatarlos con impuestos o con esas plata, ¿no? Entonces, él hacer eso está diciendo, eso está mal, es incorrecto. Tiene que haber otra forma de hacer finanzas, tiene que haber otra forma de ver el mundo. Ese es un de los foros más importantes del mundo, el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que ya no es, creo, el líder, pero independientemente de eso, el mensaje es el siguiente. Ellos en el 2015 hicieron una predicción que para el 2025 el 10% global del GDP de los países iba a estar en bitcoins. Es algo que no ha sucedido,
pero hay un trend, ¿verdad? Hay países que ya están invirtiendo como Francia, empresas privadas como BlackRock, que son fondos de inversión, y la cuarta revolución es una parte. Ahora sigue la quinta revolución industrial, que no está ahí, pero la quinta revolución industrial va a estar enfocada en la descentralización de finanzas, quantum computing y otros temas que no voy a mencionar. Pero lo que yo veo es que definitivamente va a haber un auge que va a ser imparable con respecto al blockchain, criptografía, criptomonedas, perdón, y todo lo que mencioné ahorita del blockchain en sus aplicaciones de smart contracts y demás. Siguiente, por favor. De nuevo, la metafísica o la razón fundamental filosófica de esto. Si ustedes entienden cómo funciona el dinero, ustedes saben que el dinero es una mentira. Es una mentira. Es un papel que alguien dio un valor, que lo imprime y que pagamos intereses por esto. Así es como funciona. Que hay bancos y demás. Entonces, el blockchain, lo que viene a hacer, o las criptomonedas, es a devolvernos a nosotros, desde cierto punto, nuestra libertad individual. Yo soy un ferviente creyente de los valores liberales, por ejemplo, la libertad individual. Entonces es importante que entiendan todas estas partes metafísicas, filosóficas, tecnológicas, porque la tecnología es una herramienta. Eso es lo que quiero que se lleven. La tecnología es una herramienta, es como una silla, pero si ustedes no entienden realmente el trasfondo fundamental, no sirve de nada. Siguiente. Esto es muy importante. Yo cuando lo estoy investigando me pareció increíble que en el 2024 toda la infraestructura del blockchain global consumió alrededor de 176 terawatts por hora en el 2024. Para que ustedes dimensionen, gracias, para que ustedes dimensionen, eso equivale a la electricidad de 2 países en un año, de toda su población, de Suecia y Nueva Zelanda. Solamente el Bitcoin en el 2024, 176 terawatts. O sea, ustedes pueden dimensionar la cantidad de poder. Es increíble. Además que es algo global, que está en todo el mundo, que hay mineros por todo el mundo, hay granjas en cada rincón. Okay. Esto es muy importante. Probablemente algunos de ustedes, ya vamos a entrar al tema cuántico, pero era importante dar las bases para que ustedes entiendan de nuevo la parte metafísica, la parte filosófica, la parte tecnológica del cambio. Ya vamos a entrar en quantum computing y el tema en sí. Y algunos de ustedes han escuchado el Q-Day o Quantum Day. Esto viene y se relaciona con el día de Normandía o el día D, cuando los aliados fueron a las playas de Normandía y lucharon contra los nazis, ¿verdad? Eso fue un evento disruptivo en la guerra que cambió totalmente la historia. Esto mismo se relaciona con el Quantum Day. El Quantum Day básicamente lo que significa es, como mencioné ahorita, que cuando existen las computadoras cuánticas suficientemente fuertes, van a romper toda la criptografía del mundo. Entonces algunos lo llaman el apocalipsis cuántico. De nuevo, recuerden la imagen inicial de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Por eso es muy importante que la industria empiece a tomar conciencia del tema para que puedan ir preparándose, que ya voy a mencionar cómo tienen que hacerlo, para poder protegerse ante estos ataques. Y específicamente en esta charla, el blockchain en sí y todo el ecosistema que mencioné anteriormente. Vamos para acá. Esto voy a intentar explicarlo. Yo sé que tal vez hay gente que no es técnica, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo para poder explicarlo. En computación clásica nosotros tenemos algo que se llaman bits. Un bit puede ser 0 o puede ser 1. Un bit físicamente se puede representar por 0 voltios o un bit 1 por 5 voltios. Entonces un ordenamiento de 8 bits es un byte y ahí vamos hacia adelante. En la computación cuántica cambia el nombre, se llaman quantum bits o qubits. Los qubits son representados por una función de onda donde hay un ket. Este ket 0 se llama ket 1. Los qubits tienen una característica diferente a la física clásica, que es donde viene el poder de las computadoras cuánticas.
y es que los qubits no solamente pueden estar en un estado 0 o un estado 1, sino que los qubits pueden estar en un estado de superposición cuántica. ¿Qué es un estado de superposición cuántica? Eso significa que un qubit puede tener 2 bits por un qubit. Entonces, en clásico, usted tiene determinado 0 o 1. No puedes tener ambos al mismo tiempo, ¿cierto? Pero en la computación cuántica, en la mecánica cuántica, por eso les decía, olvídense de la física clásica. En la mecánica cuántica, el qubit tiene la capacidad de estar en un estado de superposición donde representa ambos estados. Entonces yo podría tener 2 bits por un qubit. Si ustedes entienden ese concepto, es exponencial, ¿cierto? Pero existen también algo que se llaman compuertas cuánticas sobre los qubits, que yo puedo hacer operaciones y demás dependiendo de lo que usted quiera hacer. Espero que me hayan entendido. Pero eso se complica más todavía, más complicado. La naturaleza y Dios lo hizo así. Como les decía anteriormente, a mí me costó mucho, mucho entender esto, aceptarlo, de verdad, mucho. No es intuitivo. ¿Cómo es posible que una partícula tenga la capacidad de estar en 0 y 1 al mismo tiempo? Y ahorita les voy a decir algo más complicado de esto, pero lo importante es que entiendan que el qubit, además de tener superposición cuántica, tiene algo que se llama entrelazamiento cuántico. ¿Y qué es el entrelazamiento cuántico? Entonces partimos de nuevo que tenemos un bit que puede estar en 0, 1, tenemos un qubit que puede estar en 0, 1, pero puede estar en un estado de superposición cuántica donde representa 2 bits, y también tengo lo que se llama entrelazamiento cuántico, donde este qubit, por ejemplo, si está en 1 y lo entrelazo con otro qubit, va a ser el inverso. Entonces, si tengo el qubit en 1, el segundo qubit va a estar en 0. Si el qubit 1 pasa a 0, el qubit 2 va a pasar a 1. Es un entrelazamiento cuántico inverso. O sea, esa es la razón por la cual fundamentalmente el por qué las computadoras cuánticas van a tener la capacidad de romper algoritmos de criptografía clásica como el RSA. Porque si ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, en un sistema cuántico usted no solamente va a tener superposición cuántica, que tendría 2 bits por un qubit, sino que tendrías un sistema entrelazado, que también puede estar en superposición. Entonces, todos estos principios y todas estas características, así es como se modelan los sistemas actualmente, usando todos estos principios. Pero lo más loco de esto, increíble, es que mientras usted tiene el sistema cuántico y usted está aplicando diferentes compuertas cuánticas, ¿verdad? Que sea que lo ponga al qubit en superposición o que lo entrelace o demás, una vez que usted mide el sistema, todo el sistema que usted tiene ahí va a colapsar en un estado binario de 0, 1. Así funciona. Es una locura, ¿no? Como un sistema cuántico donde yo aplico superposición, tengo entrelazamiento, cuando yo mido, colapso el sistema, colapsa en 0 o 1. No sé si han escuchado el experimento de la rejilla, que el observador modifica la realidad. Va por ahí. Entonces el principio fundamental que quiero que se lleven de por qué las computadoras cuánticas son tan poderosas es por estos conceptos, ¿verdad? De superposición, de entrelazamiento. Entonces, estos dos ingenieros tomaron todos esos principios de mecánica cuántica y diseñaron unos algoritmos que son los que van a atacar los algoritmos clásicos para romperlos y poder hackearlos. Uno se llama Shor, que lo que hace es que logra atacar la factorización, por ejemplo en RSA, que es factorización, y Grover, que es, digamos, un algoritmo de fuerza bruta de búsqueda, usando todos los principios que mencioné ahorita de superposición, entrelazamiento y demás, para poder romper esos algoritmos clásicos. Ahí es donde viene la amenaza de la computación cuántica, porque las computadoras clásicas actuales no pueden romper esos esquemas criptográficos, pero estas computadoras van a tener la capacidad de hacerlo. Y como mencioné ahorita, los principios del por qué.
El Congreso de Estados Unidos ya hizo por así decirlo, oficialmente, el gobierno de Estados Unidos envió un bill que llaman ellos para migrar todo su esquema de criptografía clásica a criptografía post-cuántica. O sea, es algo serio, no es una mentira lo que yo estoy diciendo aquí, es real, ya está pasando, ya la industria se está moviendo, ya los gobiernos como Estados Unidos, más que tienen muchos enemigos en el mundo, ¿verdad? Ahorita voy a hablar de otro concepto muy importante, pero para que vean cómo se está moviendo esta parte de la criptografía postcuántica. Uno de los principios de la criptografía postcuántica básicamente va a ser el que va a permitir, por así decirlo, defender a la computación de ataques cuánticos. Por eso toda la industria va a ir pasándose de algoritmos clásicos a algoritmos postcuánticos que son resistentes a computadoras cuánticas para proteger el ecosistema de ciberseguridad global. Eso va a tomar un tiempo. Lo más peligroso que está sucediendo en la actualidad es algo que se llama Harvest Now y Decrypt Later. Que básicamente, que por ejemplo hackers podrían estar actualmente capturando información que está encriptada clásicamente y una vez que existe una computadora cuántica suficientemente fuerte intentar romperlo y extraer la información. Entonces, ese es un concepto también importante. Y entonces ustedes podrían decir, Emanuel, pero ¿cuáles son esos algoritmos? ¿Quién es el que está definiendo cómo nos vamos a proteger? Entonces existe un instituto en Estados Unidos que se llama NIST, que es el que define el estándar y intentan romper esos algoritmos. O sea, son probados, hay un montón de fases y candidatos y demás. Los que llegan ahí son que ya están aprobados para que la industria se migre de algoritmos clásicos a algoritmos postcuánticos que sean resistentes a ataques cuánticos. Entre ellos está el Crystal Kyber, el Dilithium, el Falcon, entre otros. Como mencioné ahorita, básicamente, para que tengan una idea, un RSA de 1048 bits lo podría romper una computadora cuántica con alrededor de 1730 logical qubits. Si lo viéramos desde otra perspectiva, no de qubits lógicos, sino qubits físicos, serían alrededor de unos 20 millones de physical qubits. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un qubit lógico y un qubit físico? Los qubits lógicos básicamente lo que hacen es como agrupar qubits físicos para poder mejorar la parte de error correction y que sean más estables. Porque los qubits actualmente son muy frágiles, entonces son muy propensos a errores. Lo que la industria está haciendo es agrupar todos estos physical qubits en un concepto que se llama logical qubits para que tengan más resistencia a errores y poder hacer cálculos y aplicar esas compuertas que mencioné al principio por medio de ese nuevo diseño de arquitectura. Entonces, ¿qué está haciendo el ecosistema? Hay una empresa que se llama SealQ, que básicamente lo que está haciendo es creando hardware cuántico, algoritmos postcuánticos e integrarlos para proteger los wallets de Bitcoin. Entonces ya es algo que ya en la industria del Bitcoin está pasando. Hay empresas que están enfocadas específicamente en utilizar esos principios para proteger los wallets de los exchanges. Ethereum. No sé si han escuchado de Ethereum, un proyecto muy bonito. También ya Ethereum tiene un plan estratégico de aquí al 2030 por ahí de cómo migrar toda su infraestructura a algoritmos postcuánticos que sean quantum resistant. O sea, ya esto está intrínseco en el desarrollo del ecosistema del blockchain, por ejemplo Ethereum. Eso es lo que mencioné al principio, que el blockchain fue el inicio, pero los principios de mecánica cuántica, computación cuántica, todo lo que mencioné ahorita es el futuro del blockchain, que va a ser quantum chain. Ese es el futuro. Ya hay empresas como esta que está desarrollando toda la infraestructura de todo el stack para crear un blockchain cuántico que va a correr sobre el quantum internet. Entonces esa es la siguiente fase de transición en la que ya hay empresas básicamente innovando y creando soluciones. Ustedes podrían decir también, pero ¿qué está haciendo el ecosistema? Si ustedes entienden lo que mencioné ahorita y los impactos que va a tener esto, ustedes entienden que todos los exchanges y los coins tienen que empezar a migrar a algoritmos postcuánticos, ¿cierto? Porque si entendemos lo del Harvest Now, Decrypt Later,
¿Qué pasa si un hacker ataca un exchange y tiene una computadora ahí suficientemente y ataca y rompe el algoritmo criptográfico? Ustedes se quedaron sin plata, básicamente. Entonces el impacto es muy profundo porque el impacto va a requerir que todo el exchange migre algoritmos postcuánticos para protegerse de computadoras cuánticas. Y esto es lo que yo siento que va a pasar en el futuro. Esto es una predicción mía. En los próximos 2, 5 y 10 años, básicamente lo que va a suceder es que va a haber una migración como la tortuga, estable, de todo el ecosistema, algoritmos postcuánticos. Van a haber nuevas monedas donde su concepto principal o su oferta a nosotros como usuarios finales para estar en ese exchange o en esa moneda va a ser que es quantum resistant. Esa va a ser la estrategia de venta de estas monedas. Desde el principio, todo el ecosistema está montado sobre algoritmos postcuánticos que van a permitir que no sean atacados o vulnerados por computadoras cuánticas. Lo siguiente que yo veo que también va a pasar es que va a haber una implementación híbrida, donde va a haber alguna parte que puede ser clásica en el edge y en transit, cuando los datos están en tránsito, puede ser que ya use algoritmos postcuánticos. También hay algo que se llama Quantum Key Generators o generadores de llaves cuánticas, que yo lo que pienso que se va a integrar en la creación de llaves privadas de los wallets, porque las llaves usan algoritmos clásicos. Esos algoritmos clásicos podrían también ser atacados, pero los principios de mecánica cuántica, como mencioné ahorita, de superposición, cuando usted mide el qubit en este estado, usted no sabe en qué va a quedar, en 0 o en 1. Entonces es más difícil, es un método extra de seguridad. Entonces estos generadores de llaves cuánticas se van a integrar en las plataformas como un medio de seguridad extra. Lo que mencionaba ahorita del Quantum Key Distribution en Networks es el futuro, que es el Quantum Internet. Básicamente eso significa cómo estas llaves públicas y privadas son distribuidas a nivel global usando mecánica cuántica y diferentes dispositivos. Y como mencioné también ahora, el Quantum Blockchain, que es lo que sigue. Y básicamente yo diría que eso es como una melee tecnológica donde va a ser una mezcla de un montón de tecnologías, y aquí es donde entra la innovación. Ahí es donde ustedes pueden pensar que de todo esto que está aquí yo puedo meterme, que de todo lo que está aquí yo puedo crear innovación. Es muy importante. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro dónde yo me quiero enfocar, pero ustedes también. La idea es que ustedes también vean que esta tecnología está acá, que esto existe, que ustedes piensen cómo puedo yo ingresar ahí y desarrollar soluciones que no existen. Para que ustedes tengan una dimensión del billete que se está invirtiendo en este tema, esto está actualizado en el octubre 15 de este año, y alrededor de 56.7 billones de dólares a nivel global en iniciativas de quantum computing. Si ustedes observan ese mapa cuidadosamente, y muy lamentablemente Costa Rica no figura, no estamos ahí. Yo puse la bandera ahí porque, bueno, es donde yo soy y también quiero dar un mensaje. Pero si ustedes observan ese mapa detenidamente y entienden el cambio disruptivo y transformador que mencioné ahora y la velocidad, Costa Rica no puede quedarse atrás, porque vamos a seguir siendo seguidores de otros. Y créanme que en Costa Rica hay profesionales muy capaces y tenemos todo para poder ser pioneros y ser uno de los hubs más importantes en Centroamérica en computación cuántica. Y yo sé y tengo una visión de cómo hacerlo, pero yo no lo puedo hacer solo. Imposible. Imposible. Pero lo que quiero es que se lleven ese mapa, entiendan que Costa Rica inclusive está en el momento exacto de poder entrar y liderar en Centroamérica, por lo menos. Y no solamente liderar en Centroamérica, sino lo que eso significa para nosotros como sociedad a nivel laboral. Un país que no tiene desarrollo vive del pasado. Un país que tiene investigación y desarrollo puede redefinir el futuro. Ahí se movió la pizza, el slide. Pero yo lo que los quiero dejar es con esto.
Yo lo que espero es que se lleven esta charla, esta tecnología, entiendan que esto existe y que ustedes se metan, intenten innovar, crear soluciones que no están presentes. No sé si hay alguna pregunta, si no estaríamos. No sé si tienen el micrófono. Sí. Sin que nos cuentes cómo lo vas a hacer, pero y nos dices que no puedes hacerlo solo y que Costa Rica puede liderar, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos nosotros por lo menos migrar la cabeza, ideas que tal vez tenemos 1 o 2 años desarrollando hacia esta noticia que nos traes hoy? Gracias. No sé si escucharon todos lo que él quería decir. ¿Sí lo escucharon? Sí, sí, para que tal vez alguno no escuchó, porque algo que es muy importante son las ideas. Las ideas, si ustedes no creen que las ideas son poderosas, pregúntenle a Martín Lutero. Claro, ¿Cierto? cambió el mundo. Cambió el mundo. Bueno, te decía que estoy trabajando en un proyecto asociado a blockchain y tokenización y todo esto. Hace casi 1 año o año y medio, pero no había visto esta curva, ¿verdad? Sí sé que está a la vuelta de la esquina lo que es la computación cuántica, pero definitivamente nos traes una noticia importante. Pero cuando hablas de computación cuántica, inmediatamente piensas en big techs y en grandes capitales y un foso imposible de recorrer. Nos dices que ya tú tienes una idea y sin preguntarte tu idea, porque sabemos que puede ser algo que no quieres compartir todavía, pero nos dices que no puedes hacer solo que Costa Rica lidere, sino que necesitas socios y ayuda en esto. Entonces yo te pregunto, ¿qué ideas sí nos puedes compartir, qué roadmap nos puedes dar para migrar, al menos mentalmente, primero, para poder llegar a la computación cuántica o a lo que es la criptografía cuántica? Gracias. Bueno, no sé si ustedes siguen mucho. Yo amo este país y lo siento en el corazón. Y si ustedes ven las noticias, pueden entender que Costa Rica está pasando por muchos flagelos, entre ellos la seguridad y la educación. Si ustedes no creen, la UCR hace poco hizo una encuesta donde dijeron que lo que más nos preocupa a nosotros como sociedad son esos 2 temas, la educación. Definitivamente la educación es uno de los primeros. Si ustedes entienden lo que yo les acabo de decir ahorita, nosotros, como mencioné, tenemos toda la capacidad, tenemos los profesionales. Yo conozco profesionales increíbles en este país. Nosotros podríamos liderar esto. ¿Cómo hacerlo? Esta es mi estrategia y se las voy a dar, porque en este momento a mí lo que me interesa es que Costa Rica inicie, se desarrolle y lidere, porque eso trasciende, digamos, inclusive algo mío, porque eso es para las próximas generaciones, hasta para nosotros. Entonces, ¿cuál es el camino que hay que seguir? Yo lo que sugeriría es, y al Estado y al gobierno costarricense, es lo siguiente: Costa Rica necesita hacer una alianza con la Unión Europea. ¿Y por qué con la Unión Europea? Porque la Unión Europea entendió que ellos tienen que liderar la computación cuántica en Europa y a nivel global. Entonces, ¿cómo lo están haciendo ellos? Ellos están creando todo un ecosistema europeo de investigación y desarrollo interno donde fomentan la creación de empresas y tecnología europea para venderla entre ellos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo diría: contactar a la Unión Europea y a partir de ahí hacer esa transferencia de tecnología para que el país se pueda desarrollar. Muchas gracias. In my sorrow into treasure gold.